Bueno, ahora vamos a aplicar la ley de Ohms a los circuitos. Vamos a repasar la ley de Ohms. I, que significa intensidad de corriente y se mide en amperes. Y es igual a voltaje dividido resistencia. Voltaje se mide en voltios y es intensidad por resistencia. Y la resistencia se mide en ohms, y este es el símbolo de ohms que vamos a empezar a usar ahora, omega. La resistencia es el voltaje dividido la intensidad de corriente. Entonces vamos a aplicarlas a un circuito. Recordemos que esta es la fuente de energía, donde se mide en voltaje. Este es el cable. Este es el electrodoméstico, que se considera la resistencia del circuito, y cerramos el circuito. Bien, yo te doy el voltaje, 9 voltios, y te doy la resistencia de este electrodoméstico, que por lo menos vale 10 ohms. Vamos a poner este símbolo como resistencia. Y te pido cuál es la intensidad de corriente de este circuito. Aplico ohms, que intensidad es el voltaje dividido la resistencia. Bien, entonces es voltaje dividido la resistencia. El voltaje es 9 dividido la resistencia, que es 10. La intensidad de este circuito simple es de 0,9 amperes. Bien, sale 0,9 amperes de este lado, recuerden, pasa por la lámpara, ponele, y vuelve a la fuente. Si el circuito se interrumpe, no hay corriente. Ahora vamos a hacer lo mismo con un circuito en serie. Recuerden que en serie los electrodomésticos se colocan uno al lado del otro. Este es un sistema que no se utiliza porque si se quema uno de ellos, la corriente se interrumpe. Bien, te doy el voltaje y te doy el valor de la resistencia 1, que es de 10 ohms, y el valor de la resistencia 2, que es 10 ohms. Poner que sean dos lámparas iguales. ¿Cuál es la intensidad de corriente que sale por la fuente y pase por los electrodomésticos? Es voltaje dividido resistencia. Pero acá tenemos dos resistencias. Entonces hay que trabajar con lo que se llama resistencia total del circuito. ¿Cuál es la resistencia total del circuito cuando yo tengo resistencias en serie? Es la suma. Por lo tanto, debo sumar las dos. Y me da 20. La resistencia total es 20. Volvemos a calcular la intensidad de corriente, entonces, como el voltaje, que es 9, dividido la resistencia total, que es 20. Y nos da una intensidad de 0,45 amperes. Sale 0,45 amperes, pasa por acá, pasa por esta resistencia y vuelve a entrar. Vamos ahora a hacer lo mismo con un circuito en paralelo. Paralelo quiere decir que los electrodomésticos están en paralelo, conectados en paralelo con la fuente. ¿Ven? Que están en paralelo, ¿lo ven? No están uno al lado del otro, sino en paralelo. Cerramos el circuito, les damos entonces los valores. El voltaje es 9 voltios y los valores de las resistencias vamos a usar las mismas para comparar. R1 vale 10 y R2 vale 10. Estas dos son dos lámparas, ponerle iguales. Muy bien, calculamos la intensidad del circuito, que es igual a voltaje dividido R. Pero como hay dos resistencias, trabajamos con el R total del circuito. Cuando las resistencias están en paralelo, se utiliza la mitad del valor. No se suman, sino la mitad del valor. No se suman, sino es la mitad. Yo siempre les voy a dar las mismas valores de resistencias para no hacer muchos cálculos. La mitad entonces es 10. Entonces, la resistencia total, perdón, es 5, la mitad. 10, la mitad es 5. La intensidad va a ser el voltaje 9 dividido 5, que nos da 1,8 amperes. Comparando los tres circuitos. El simple nos daba 0,9 amperes. El en serie, ves que es en serie, quiero que estos lo tengan que ver muy bien, entender bien, cuando están en serie, es 0,45, y cuando están en paralelo, eso tiene que estar bien visto, es 1,8 amperes. Ven que acá la mayor cantidad de energía pasa cuando están en paralelo que cuando están en serie. Después vamos a ver cuál es el problema
que aumenta mucho. Fíjense que son los mismos electrodomésticos y el mismo voltaje. Sin embargo, acá pasa el doble de energía de corriente eléctrica que en serie. Bien, vamos a ver ahora cómo van a ser los ejercicios que ustedes van a hacer. Vamos a hacer circuitos por esta vez simples y después vamos a hacer mixtos. Es decir, vamos a mezclar en serie y en paralelo. Bueno, esto es simple, quiere decir que son todos en serie. Les doy el voltaje, 180 voltios, y les doy. La resistencia 1 vale 1 ohms, 4 ohms y 3 ohms. Ponele que sea una lámpara, un reloj o un secador, y esto podría ser un lavarropas o una computadora, que lo he colocado en serie. Mi pregunta es, ¿cuál es la intensidad total del circuito? Aplico entonces la ley de Ohms, que es voltaje dividido resistencia. En este caso, resistencia total porque tengo 3 resistencias. Si están en serie, recuerden que se suman las resistencias. Por lo tanto, ¿qué me va a dar? 180 dividido la suma. 1 más 4 más 25 me da 30. La intensidad total del sistema es de 6 amperes. ¿Bien? Ahora yo tengo el valor de las resistencias y la pregunta, y la intensidad es de 6 amperes. La pregunta es, ¿qué intensidad pasa por la lámpara, por el reloj o el secador de pelos y por el lavarropas? ¿Qué intensidad de corriente? Bien, entonces ustedes tienen que imaginarse que la intensidad de corriente sale de la fuente de energía y vuelve. Tiene que volver. Si sale 6 amperes, tiene que volver 6 amperes, no puede volver menos. Si vuelve menos, hay un aparato que se llama disyuntor o térmica que corta la corriente, porque evidentemente hay un cortocircuito. Tiene que salir la misma corriente y entrar la misma corriente. Es otro concepto de circuito que tienen que tener en claro. Bueno, como ustedes saben, si acá sale 6 amperes, ¿acá qué pasa? 6 amperes, ¿acá qué pasa? 6 amperes y acá pasa 6 amperes. ¿Sí? Por lo tanto, cuando los electrodomésticos están colocados en serie, pasa la misma corriente que sale de la fuente en todas ellas. Es fácil, ¿no? El concepto que la intensidad de corriente que pasa aquí es la misma que aquí, porque se ve así. Es un río que pasa por distintos electrodomésticos y como tiene que volver la misma que sale, es 6 amperes en todos los sentidos. Bien, ahora otra pregunta que te puedo hacer es, conocemos el valor de las resistencias, conocemos las intensidades de cada uno de lo que acá pasa 6 amperes, acá pasa 6 amperes y aquí pasa 6 amperes. ¿Qué te puedo preguntar? El voltaje de cada uno de los electrodomésticos, porque este voltaje que yo te doy acá es el voltaje total, es como que es la conexión de la casa. Pero ¿qué voltaje pasa por la resistencia 1, por la lámpara, por el secador y por el lavarropas? ¿Qué voltaje hay? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos ohms. ¿Qué es voltaje? Es I por R. Bien. Bien, entonces te pregunto, ¿qué voltaje hay en la lámpara? Es la intensidad que tiene la lámpara por su resistencia. ¿Cuánto es? 6 por 1, 6 voltios. El resultado final siempre lo ponen con unidades. Vamos al voltaje 2. Es la intensidad que pasa por el secador de pelos, que es 6 amperes, por su resistencia propia, 4. Entonces, ¿qué me queda? 24 voltios. Y ahora el voltaje del lavarropas, que es la intensidad que pasa por ese lavarropas que está conectado en serie, que es 6 amperes por 25. ¿Cuánto da? 150. Si ustedes suman 6, todo esto, ¿cuánto va a dar? 180 voltios, que es el voltaje total del circuito. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con paralelo. Les doy un circuito en paralelo simple, que vale, acá es la fuente de energía 150 voltios, y te doy 2 resistencias. Vale 3 y esta vale 3. Recuerden que yo voy a dar el mismo valor para que no hagan cuentas engorrosas. Bueno, la pregunta es, ¿qué intensidad de corriente hay en este circuito? Aplicamos la ley de Ohms.
intensidad es voltaje dividido resistencia total, porque acá son dos resistencias. ¿Cómo es la resistencia entonces en un circuito en paralelo? Es la mitad. Es decir, es la mitad de 3. No es que suman y dividen por 2. Es la mitad de 3. Entonces la intensidad total va a ser el voltaje, 150 voltios, dividido 1,5 voltios. Y me da 100 amperes de corriente. Esa es la respuesta. La intensidad, acá sale 100 amperes y acá tiene que entrar 100 amperes. Es la intensidad del circuito. Bien. La otra pregunta que te puedo hacer es, ¿qué intensidad pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2? Para esto tengo que mirar no se hace con cálculos, sino se hace con interpretación intelectual. Fíjense, la energía sale por acá, la corriente pasa por acá de 100 amperes. Y acá encuentra un nodo, ¿ven? Donde hay dos caminos. La corriente puede ir por arriba y puede ir por abajo. Como las resistencias son iguales, entonces la intensidad de corriente, que valía 100 amperes, se divide. Por arriba va 50, por abajo va 50, y después se unen, pasa a 100 y entra a 100. Recuerden, si sale 100 amperes, tiene que volver 100 amperes, si no el circuito se corta, porque hay una descarga o hay un cortocircuito por algún lado. Sale 100, tiene que volver 100. Como acá es como un río, toma dos caminos iguales, se divide igualmente. Por lo tanto decimos que por la resistencia 1 pasa 50 amperes y por la resistencia 2 va a pasar 50 amperes. Bien, ¿cómo se piensa entonces la intensidad cuando están en paralelo? Se divide en dos, iguales, porque las resistencias son iguales. Ahora entonces tenemos la resistencia 1 que valía 3, la resistencia 2 que valía 3, por R1 pasa 50 amperes, por R2 pasa 50 amperes. ¿Qué voltaje ahora tiene esta resistencia y esta resistencia? La otra pregunta que te puedo hacer, voltaje es I por R. Entonces tenemos el voltaje de la resistencia 1 es la corriente que pasa por 1 por su resistencia. Es 50 amperes por 3, 150 voltios. Y por B2, el voltaje que pasa por la resistencia 2 es la intensidad en 2 por su resistencia, o sea 150 voltios, que coincide con el voltaje del circuito. Bien, ahora hacer los ejercicios. Estos son simples, después vamos a ir más complicando. Bien, gracias chicos.